vamos a hablar de experimentos, ¿ok? Vamos a continuar hablando de experimentos. La semana pasada hicimos una introducción. El experimento, como ustedes recuerdan, tiene como componente principal el hecho de que el investigador administra la intervención de forma deliberada. ¿Ok? Eso nunca se lo olviden. Un experimento es porque alguien administra la intervención de forma deliberada. Totalmente contrastante con todo el conjunto de estudios observacionales, ¿no? Donde uno solamente aprecia el fenómeno, registra los resultados, etc., ¿no? A veces nos confundimos porque pensamos, por ejemplo, cuando hablamos de estudios de cohorte, hablamos de que va a haber un seguimiento, entendemos, o a veces algunas personas piensan en el seguimiento, el investigador hace algo, ¿no? Porque es un seguimiento activo. Recuerden que todo estudio observacional tiene como característica principal el hecho, para que se lo quede grabado, de que el investigador no mete para nada las manos en el estudio. ¿Okay? Sí, claro, el investigador te va a diseñar algo, el investigador te va a seleccionar qué grupos van a comenzar, pero en el transcurso de evaluar cuál es el efecto de la exposición, el investigador no va a ingerir en nada en que la intervención se pueda presentar de tal forma o de mayor o menor forma en un grupo y otro. ¿Ok? Eso es el concepto de un estudio observacional. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque estamos en un curso de investigación clínica, en un curso de diseños en investigación clínica, tenemos que entender que para objetivos de evaluar en este amplio campo que es la parte clínica, que básicamente, para hacerles un recuento, yo por ejemplo, yo estudié epidemiología clínica, ¿no? Yo no estudié epidemiología general, por así decirlo. Es como que tú no estudias medicina interna, sino estudias nefrología, ¿no? Entonces, nosotros básicamente nos enfocamos en evaluar la dinámica de evaluar intervenciones a nivel diagnóstico, terapéutico, pronóstico. Yo, por ejemplo, no sé casi nada de epidemiología de campo, yo no sé casi nada de cercos epidemiológicos, análisis macro, etc. Entonces, en epidemiología clínica, como en investigación clínica, hay que entender que hay varias formas de evaluar este comportamiento de las intervenciones en un proceso de atención de una persona, ¿no? Y entendamos que, si bien es cierto, los experimentos siempre van a ser para los médicos el diseño de estudio preferido para evaluar intervenciones, porque ahora vamos a ver, garantiza ciertas cuestiones, no hay que quitarnos de la cabeza de que se pueden evaluar intervenciones a nivel de otro tipo de diseños, como diseños observacionales. ¿Okay? No hay que quitarnos de la cabeza que algunos estudios que ustedes van a encontrar cuando repasen o cuando lean, que quizás ya en temas de especialidad, va a ser, por ejemplo, van a hacer un estudio de cohorte para evaluar si un medicamento es mejor que otro. ¿Eso les suena correcto? Quizás a la gran mayoría no, porque siempre tenemos a la cabeza el experimento. No tiene que ser un experimento para demostrar un concepto en términos de eficacia de un beneficio en un entorno controlado. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que por ciertas características o ciertas propiedades, por ejemplo, la parte ética, por ejemplo, no querer abordar exactamente o no poder plantear un experimento en ciertos escenarios, porque, por ejemplo, un control no es adecuado o un placebo no es adecuado, los estudios observacionales también te pueden aproximar bien, siempre y cuando estén bien diseñados, a la interpretación de causalidad, como ya hemos explorado un poco en las clases pasadas, pero en términos de una intervención. Acá empezamos a meternos también el mensaje de que el hecho de causa, porque recordemos que hemos estado hablando de causalidad, si bien este curso no es de epidemiología, es un curso de diseños, hemos estado hablando a lo largo de muchas sesiones al respecto de que ciertos diseños te ayudan a esperar mejor las causas, ¿cierto? Y hemos hablado de ciertos componentes de causalidad. Por ejemplo, tienes que garantizar una fuerza de asociación adecuada, tienes que garantizar una temporalidad que sea patente, entre otras características, ¿cierto? Bradford Hill, 9 criterios de causalidad, para que lo tengan bastante claro. Y ahora vamos a transformar ese concepto de causalidad a que vamos a explorar si es que una intervención causa un resultado en la persona. ¿Cómo tú sabes, por ejemplo, que que el paracetamol que le vas a dar a tu paciente es el factor que está haciendo que se alivie el dolor en la persona?
¿Cómo creen que tú llegas a esa conclusión? Yo ahora te traigo, por ejemplo, ya no te traigo paracetamol comercial peruano, sino te traigo Tylenol, ¿no? Que de una u otra forma es una composición, de la misma composición, pero es otra marca, ¿no? Y la persona siente que el Tylenol le alivia mejor el dolor. O mañana le doy a la persona un analgésico moderno, ¿no? Qué sé yo, le doy un Celecoxib. Y la persona siente que se alivia mejor el dolor, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo te aseguro que realmente eso que yo estoy administrando a la persona es lo que le está causando, le está generando el alivio del dolor? ¿Alguien tiene una idea? Cuéntanos. O sea, para empezar, en algunos fármacos hay cierto valor psicológico, así que yo creo que tiene que ser sedado por completo, es decir, que la persona no tiene que saber si se le está dando el medicamento o un placebo, y se tiene que evaluar de alguna manera cómo va a calificar el investigador que alivie la enfermedad, ¿no? Si es por síntomas o si lo va a hacer por síntomas, totalmente por síntomas. Está bien, quizás hasta la primera parte es como que algo muy general, ¿no? Porque luego ya nos pusimos en plan diseñar un estudio, pero la primera parte es lo más común, ¿no? Una persona lo hace por sentido común, ¿no? O sea, y más que todo un médico que en teoría sabe muchas cuestiones básicas, ¿no? Farmacología, sabe, qué sé yo, fisiología, ¿no? Fisiopatología, y sabe, por ejemplo, cuál es la actividad molecular del fármaco en un ciclo o en un efecto en el curso fisiopatológico de la enfermedad, y te puede explicar muchas formas por las cuales un analgésico inhibe, ¿no? O en teoría aliviaría el dolor, ¿cierto? Que es un poco lo que hemos visto la semana pasada. ¿Recuerdan cuando hemos hablado de estudios preclínicos? Una primera etapa es en la cual el investigador te propone una lógica por la cual el medicamento tendría que hacer efecto, ¿cierto? Pero la segunda parte que menciona su compañero, que es parte de lo que vamos a ver hoy día, justamente compone la complejidad para poder demostrarlo. ¿Okay? El hecho de que tú, por ejemplo, hayas hecho un estudio preclínico donde me postules que una intervención genera algo, ya sabemos que a nivel preclínico demuestras en diversos medios de que esto puede generar un beneficio. Demuestras, por ejemplo, que tiene una acción en el momento fisiopatológico que te corresponda para poder demostrar que hay una lógica coherente en que esta intervención tenga un efecto. Empieza el curso ya pasando de la parte preclínica en humanos a empezar a diseñarse ciertos estudios que permitan garantizar posteriormente que sí, efectivamente eso que tú estás proponiendo en este nivel preclínico, a nivel clínico, a nivel de humanos, etapa por etapa va demostrando consistentemente mayor beneficio que daño, por ejemplo. Lo que menciona su compañero es interesante, ¿no? Porque justamente algunas de las características que él mencionó sedamiento, ¿no? Mencionó otras cuestiones que alivianan, entre comillas, un concepto que ya hemos ido conversando y que ustedes tienen que tenerlo bien claro, que es el sesgo. Nos ayudarían a tener una conclusión mucho más tajante y coherente. En pocas palabras, vamos a hablar hoy día nuevamente del concepto de ensayos clínicos. Hoy día vamos a hablar de la primera mitad. Algunas cosas se van a repetir con la siguiente clase. Vuelvo a repetir acá, nos acercamos más a la causalidad. En el experimento el investigador tiene injerencia sobre la intervención y nuestro objetivo acá, vuelvo a repetir, es demostrar que la intervención que estamos nosotros proponiendo que genere un efecto realmente lo genera. Si es dolor, el analgésico sí realmente alivia el dolor. Si es, por ejemplo, menos metástasis, el tratamiento inmunomodulador realmente me demuestra que tiene menos metástasis, ¿no? Versus la radioterapia, no lo sé, versus la quimioterapia estándar, versus la cirugía convencional, por ejemplo. Ese tipo de planteamientos que nos van a ayudar a, por ejemplo, finalmente elegir entre una intervención u otra, es la que vamos a ver en esta clase. Ok, vamos a recordar dos cuestiones. Primero, que el experimento es experimento porque el investigador asigna la intervención, ¿ya? Segundo, vamos a ver otras características que son muy relevantes a este nivel.
Vamos a hablar principalmente de estas dos características, la aleatorización y el grupo control. Quizás en un rato, y también la próxima clase, pero quiero que lo tengan bien en mente. El término aleatorización y el término grupo control. Ya conocemos el término grupo control, ¿cierto? Lo conocemos desde los diseños observacionales, analíticos, que usan grupo control, que ¿cuáles son? Conoce controles y cohortes, ¿no? Bajo la definición estricta de un control, también habíamos hablado un poco de la definición técnica o el contraste entre control y comparación. ¿Cuál es la parte técnica de un control? El control tú lo defines, el control tú lo conceptualizas, el control tú lo tienes bastante estipulado, por así decirlo. Tú propones que hagas un control por tal y tal y tal motivo. Cuando hacemos comparaciones a nivel estadístico, yo puedo tener una base de datos y puedo plantear 20.000 comparaciones arbitrariamente de cómo yo puedo hablar de datos. Y ahora vamos a hablar de un nuevo término que en el escenario de medicina, en experimentos en medicina, es muy importante, que es la aleatorización. ¿Por qué es importante la aleatorización? A pesar que lo vamos a hablar después, se los voy a ir comentando. La aleatorización como concepto es un proceso en el cual uno distribuye, en este caso, los participantes en los grupos que correspondan con la misma probabilidad. ¿Okay? Tener un proceso aleatorizado es garantizar que las personas que acabaron en este grupo y en el otro grupo lo hicieron porque tuvieron la misma chance. No es chance, porque chance es un concepto relacionado a la posibilidad. Tienen la misma probabilidad de haber acabado en el grupo A o en el grupo B, en este caso si tenemos dos grupos. ¿Y esto por qué es totalmente relevante? Es porque te garantiza que ambos grupos estén compuestos por individuos que no hayan caído en ese grupo por alguna característica particular. Por ejemplo, yo los tengo a todos ustedes acá en este salón. En teoría yo defino que todos ustedes tienen las mismas características, estudiantes de medicina, entre los 20 y los 30 años, pongamos, ¿no? Que tengan nacionalidad peruana, entre varones y mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora agarro y digo, voy a separar dos salones y voy a tratar de, en un salón, colocar un examen, o sea, una intervención, una clase bien chévere, que es la que yo propongo, que va a mejorar mucho más su capacidad de aprender algo, y en otro les pongo la clase estándar, acá escuchando, me aburrido. Y agarro y digo, este pata me cae bien, este me cae bien, este me cae bien, ellos los voy a poner en el salón con la clase chévere, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Que yo como investigador, por ejemplo, arbitrariamente estoy dándole más probabilidad a ellos de que caigan en ese lugar por la característica o por el detalle de que, por ejemplo, tengo o los conozco. O por ejemplo, yo pienso que ellos van a tener más posibilidad, o desde mi perspectiva, desde mi sesgo, pienso, ellos van a aprovecharlo mejor, por ejemplo. ¿Y eso qué hace finalmente? De que yo tenga dos grupos, donde en alguno de ellos haya gente, pues, que esté en ese grupo, pero que va a tener una diferencia con el otro grupo, ¿no? En estudios pasa ello, muchas veces. ¿En qué entorno? En el entorno observacional. Porque en el entorno observacional, por ejemplo, si tú tienes un estudio de cohorte prospectivo y tú quieres ver quiénes fuman y quiénes no fuman en una sociedad, por ejemplo, imaginemos que hagamos un estudio de ese tipo y podamos hacerlo acá en Lima, ¿no? ¿Cuánto está una caja de cigarros? 10 soles. ¿10 soles? Ah, son como hace 10 años. ¿De cuánto? ¿De 10 y un estadio soles? Son 22 lucas, claro, más o menos, son 9.20. Imaginemos que eso es un estudio en Lima, de ese tipo. Imaginemos. Y tú agarras y dices, bueno, voy a simplemente observarlos. Y vas a ver que en La Molina, acá por Miraflores, la gente pues va a jugar un montón, por ejemplo. Y quizás imaginemos que pase ello y que en las zonas de los conos la gente no está fumando mucho. Porque hay un factor que no ajustaste o que no controlaste, que fue, por ejemplo, el ingreso socioeconómico. O sea, tú esperaste que la gente caiga en un grupo como lo estás observando, y pues hay un factor que puede confundir el efecto final. Ahí viene otro concepto que es el concepto de variable confusor. Este concepto también se aplica acá, pero la aleatorización te garantiza de que los grupos, vuelvo a repetir, se distribuyan
y finalmente ambos grupos tengan las mismas características, porque tú buscas que si ambos grupos tienen las mismas características, por ejemplo en edad, en sexo, hablemos de enfermedades, en severidad, hablemos de enfermedades en mismo estadio, hablemos de enfermedades o hablemos de un estudio multicéntrico, por ejemplo, que las características de raza, etcétera, estén las mismas en ambos grupos, tú esperas que ambos grupos tengan todas las características similares a excepción de una característica. ¿Cuál creen que es esa característica? Que un grupo vaya a recibir el tratamiento que tú quieres darle y que el otro grupo no lo reciba. Eso garantiza una aleatorización. Una aleatorización, randomización, como ustedes quieran denominarle, garantiza generar grupos similares para que al final, al momento de interpretar el efecto que estés teniendo en los grupos, tú puedas acercarte más a la conclusión de que ese efecto se dio porque la única característica diferente entre ambos grupos fue el hecho de que uno recibió la intervención y el otro recibió el control, el control, pongámoslo así. Puede ser grupo control, grupo comparador. Lo correcto es grupo control, como les comentaba, que tú hayas definido. Y ya sabemos que es clínica porque se realiza en humano, ¿no? Diferencia entre un estudio observacional y un estudio experimental. Si ustedes se dan cuenta y nos ponemos a pensar acá, lo primero sería una cohorte y lo de abajo sería un experimento. Tienen una estructura o un flujo similar, ¿no? Lo que es similar entre estos dos grupos es el seguimiento, quizás, porque es un estudio prospectivo, longitudinal. El investigador en el estudio de cohorte va a hacer un seguimiento activo y en el experimento también. Mientras que en el grupo de cohorte va a observar también un resultado, pero va a tener que conceptualizar algunas cuestiones adicionales porque no puede interferir. En el experimento él va a esperar los resultados también, pero por así decirlo, de una forma más estricta. Ahora van a entender por qué quiero recalcar el hecho de que esté estricto. Porque en un experimento uno tiene, si bien es cierto, tenemos ahí un protocolo, el protocolo experimental siempre va a ser mucho más, sí, estricto está bien, mucho más estricto, va a tener más consideraciones por todas las implicancias que involucran la conceptualización de administrarle un nuevo o algo nuevo a una persona. Recordamos que el tema experimental, como hablamos en la clase pasada, es muy complejo, desde muchos aspectos. Lo que hace que, por ejemplo, a pesar de que parezca esto muy similar a la de cohortes, no solo porque el grupo venga placebo y acá la exposición, porque yo le puedo poner lo mismo. Igual acá la intervención es una exposición a algo y el placebo es una exposición a algo, ¿no? Quizás recordemos sí que estos términos son muy estándares. Cuando ustedes leen en inglés van a ver que en el enfoque de non-randomized studies, o sea, que donde ingresan las cohortes, van a ver el término exposure, ¿no? O sea, el tema de exposición va a ser algo bastante estandarizado y en el tema de experimentos van a ver el concepto de intervention, ¿ok? Aunque intervención, como también habíamos hablado en la clase de diagnóstico, es más amplia, ¿no? Una intervención es cualquier tipo de medicamento, procedimiento, dispositivo. Entonces, el placebo al fin y al cabo, o lo que le puedas dar de control, también llega a ser una intervención, pero la idea es que entiendan que los términos se pueden utilizar de diversas formas. Si hay diferencias entre los estudios observacionales experimentales, obviamente acá yo estoy administrando la intervención. Estos dos grupos los estoy, dependiendo si he utilizado esta característica o la he realizado bien, en teoría son bastante similares, son, por no decirlo, iguales en características, a excepción de la intervención en placebo. En ambos se hace un seguimiento y en ambos se busca un resultado. Recordemos también, ya que estamos avanzando en las clases, que los términos desenlace, resultado, outcome son equivalentes, porque el término outcome está muy castellanizado. Ahí van a encontrarlo en mucha literatura en español. Y recordemos, como dijimos en las primeras clases, que estos resultados, ¿qué pueden ser? Ejemplo de resultados que a ustedes les interesen en medicina. El ejemplo que siempre da de la no metástasis. Ya, no metástasis, que una persona tenga no metástasis. No metástasis o metástasis, o número de metástasis, o tamaño de metástasis, o ubicación de metástasis. ¿Qué más?
¿Se les ocurre nada? Inmunidad. ¿Cómo? Si una vacuna sigue inmunidad contra X. No, por ejemplo, si tú conceptualizas inmunidad, por ejemplo, puedes conceptualizar, qué sé yo, recuento de linfocitos de tal O tipo, aparición de IgE, algo no sé. claro, aparición de anticuerpos, perfecto, ¿qué más? De IgE, lo que tengo. Claro, puedes evaluar no solo cosas buenas, no solo puedes evaluar si es que luego de una vacuna cuántos anticuerpos tiene una persona, también puedes evaluar luego de una vacuna cuántas cesáreas hace una persona, ¿no? Quizás cuánto rash hace, etcétera, ¿no? ¿Qué más puedes evaluar? ¿Qué más cosas puedes evaluar? Vean todas las cosas que se pueden evaluar en medicina. ¿Qué cosas han visto ustedes que se han evaluado? Cuando van a una consulta, cuando están en una ronda que evalúa un internista, por ejemplo, en un paciente hospitalizado, ¿qué quieren? Se ponen a pensar qué resultados quiere el paciente. Cuando ustedes sean médicos, o los que saben, ¿qué van a querer evaluar esos pacientes, por ejemplo? Si le dan un analgésico, si le dan un antibiótico, por ejemplo, que viene ciertos síntomas, ¿no? Si le das un imagininario, ¿qué quieres evaluar? Que tenga menos náuseas, por ejemplo. Si le das un paracetamol, que tenga menos dolor. Si le das, por ejemplo, si yo suturo de una forma y no suturo de la otra, ¿qué quiere evaluar? La cicatriz ocurre. ¿En cuánto tiempo puede cicatrizar? ¿Cómo queda la calidad de la cicatriz? ¿Qué más? Si una persona le destrozo el pecho haciéndole una mastectomía radical con linfadenectomía total de todos los cuadrantes axilares y demás, versus le hago una mastectomía conservadora, ¿qué quiere evaluar ahí? Primero, si es que elimina el cáncer, si es que va a vivir más. Segundo, si es que uno le da, por ejemplo, más confort, más calidad de vida, más funcionalidad, qué sé yo, funcionalidad sexual, funcionalidad social, etcétera, ¿no? Entonces, ¿me entienden que hay muchos resultados que ustedes tienen que empezar a descifrar, porque existen, a percatarse en medicina? No solo es el hecho de que yo pienso que puede suceder algo, porque tiene que estar objetivado. Entonces, el mensaje era que acá los resultados en ambos casos pueden ser positivos o negativos. Yo tengo resultados que pueden servirme para interpretar que algo genera mayor beneficio y resultados que puedo interpretar para demostrar que algo genera mayor daño. ¿Ok? Por ejemplo, si yo hablo de una sobrevida global como un desenlace, un resultado complejo, pero que me habla del tiempo que tiene una persona de sobrevida a lo largo de la administración de un medicamento, yo quisiera que una persona tenga mejor sobrevida global al momento de darle un tratamiento, por ejemplo, ¿no? Tratamiento moderno para cáncer de mama, HER2 triple negativo. ¿Quién sabe? Tercer año de medicina y no saben, ¿no? Ribociclib, amivantamab, abemaciclib. Sé que no llega. Pero por ejemplo, si yo quiero evaluar un tratamiento como abemaciclib, que cuesta aproximadamente acá en el Perú 700.000 soles por año para un paciente, no quisiera yo demostrar o tener la seguridad de que los resultados beneficiosos que genera ese medicamento, comparado con los resultados dañinos que puede tener un medicamento, porque acá hay una dupleta, y eso es otro mensaje que quiero darles: quítense de la cabeza que los medicamentos son buenos, 100%. Hay muchos médicos que ustedes se van a cruzar que generalmente inician su discurso al momento de hablar de un medicamento por el lado de los beneficios. Cuando para nosotros lo que realmente nos tiene que interesar también, no quiero decir que es mejor ni peor, pero quizás es mejor comenzar un discurso hablando de que un medicamento causa daño, entendamos que siempre es una dupleta que tenemos que entender que existe en toda intervención farmacológica. Entonces, si yo decido o quiero decidir sobre un medicamento, no quisiera decidir sobre un medicamento que garantice cierta seguridad adecuada, cierto beneficio adecuado y en un balance, quizás el balance me apunte a que o genera más beneficios que daños, o genera el mismo beneficio con menor daño, o genera al menos igual beneficio que daño, pero por ejemplo luego le puedo decir cuesta menos, que es más accesible, que es más factible de ser administrado, etc. Entonces, esto de acá empieza a configurar algo que me gusta, porque a partir de, no a partir de estos diseños, porque muchos diseños previos nos sirven para empezar a encajar esto, pero ayuda a estructurar
o ayuda a confeccionar la arquitectura del proceso de toma de decisión que ustedes tienen que tener cuando hacen práctica clínica. ¿Ok? Cuando nosotros tomamos una decisión, queremos garantizar de que estamos tomando una decisión, tomando la información o la evidencia suficientemente adecuada para que me garantice ciertas conclusiones. Si yo la conclusión a la cual quiero llegar es que la intervención genera tal efecto, ¿qué tipo de estudio voy a agarrar? ¿Un estudio experimental o un estudio de reporte de caso, por ejemplo? Voy a agarrar un transversal que tiene una lejanía muy grande con la causalidad, como hemos hablado, o voy a agarrar un experimento bien hecho, o voy a agarrar una cohorte bien hecha para poder concluir algo. Y eso es importante también para que ustedes sigan con la idea, que es también un objetivo de este curso, de que existen ciertos diseños que sirven para tales cosas, ¿ok? Entonces vamos a darle caña, entendamos que existe igual una composición bastante similar, entendamos algunas definiciones bastante importantes, quizás acá. ¿Cuál es la definición de placebo? ¿Cuál es la definición de intervención? Como hemos hablado en un estudio experimental, la definición de intervención es todo fármaco, procedimiento, dispositivo, etcétera, toda acción que yo deliberadamente estoy administrando a la persona en comparación con un control, que no necesariamente es placebo. Acá también en estudios experimentales vamos a quitarnos el sesgo de que todo se compara con placebo. Se puede comparar con diferentes grupos o con diferentes intervenciones, compararlo con otra intervención porque eso es lo correcto, pero en diferentes escenarios, ¿no? Entendamos que dentro de los estudios experimentales existen, acá hay algo que nos faltaba, que era ¿qué cosa? Bueno, acá está, el preclínico, ¿no? Que es lo que íbamos a hablar. Y ahora entramos al mundo en el cual empezamos a experimentar en personas. Fuera de los conceptos éticos, experimentar en personas se hace con ciertos motivos o con ciertos hechos. Básicamente el hecho es que yo quiero, ya hemos dicho, demostrar que la intervención que estoy administrando genera un efecto desde una hipótesis quizás previa favorable. Ahora, hay diferentes formas de experimentar en personas. Y acá esta es pregunta de residentado, de lo que ustedes quieran. Métanse a la cabeza el concepto de ensayo clínico aleatorizado. En otros términos, el experimento verdadero. ¿Ok? En medicina, en investigación biomédica, se le conoce el experimento verdadero, o se conoce como experimento verdadero el ensayo clínico aleatorizado, porque el ensayo clínico aleatorizado te garantiza dos cosas. 3 con el concepto de experimento, 4 con el concepto de clínico. Fuera de lo experimento y fuera de lo clínico te garantiza dos cosas adicionales. ¿Alguien se le ocurre qué son? Ok, el 80% está bien, perfecto. No solo es experimental y no solo es clínico, sino también tiene aleatorización y tiene un grupo control. Esas 4 características, de las cuales las 2 de regulación y randomización, que siempre les van a pedir en cualquier examen cuando se hable de este tema, son las que componen el experimento verdadero. Ahí tiene un cable tipo C. Compré esta cosa y está jugando ahí. Entonces, el experimento verdadero tiene esa propiedad. El experimento verdadero, cuando ustedes lo vean en medicina, tiene esas dos propiedades, que es aleatorizado y tiene grupo control. Y entonces existen otras configuraciones de diseño que no llegan a ser un experimento verdadero porque no cumplen con esas dos propiedades. ¿Ok? Y existen estos dos términos. De estos dos, el que más me interesa que ustedes recuerden es el término del cuasi-experimento. ¿Ok? El cuasi-experimento es un tipo de experimento que es experimento, que se hace en humanos, que tiene grupo control, pero no tiene una aleatorización. Obviamente ya sabemos que en sus limitaciones metodológicas me va a alejar un poquito, no del concepto en sí de causalidad, porque lo está garantizando el hecho de haber dado la intervención
antes el tema de la longitudinalidad prospectiva, pero está alejándome de la conclusión final de que yo pueda aseverar que el efecto se deba a la intervención, porque la letrerización, recuerden que me suma no en sí al concepto de causalidad, porque la causalidad la garantiza en la construcción del diseño, pero la letrerización me garantiza, o un término práctico, quizás no es del todo correcto, pero para que se les quede en la cabeza, el hecho de que un estudio sea aleatorizado me garantiza de que las interpretaciones finales son debidas a que la única diferencia entre los grupos fue la intervención. Por ende, si yo veo que hay una diferencia entre los grupos y la única diferencia es de la intervención, yo puedo concluir de que quien está generando el efecto es la intervención. Los cuasi-experimentos son muy comunes en medicina. Hay muchos escenarios en los cuales no se puede aleatorizar. O hay ciertas estructuras de aleatorización que no son las estructuras estándar, porque existen. Esto lo vamos a ver ahora, quizás si ustedes hacen un diplomado o cuando ahora mi maestría entra. Vamos a ver que la aleatorización es una construcción bastante compleja. Existe el proceso de aleatorios simples, estratificados, por conglomerados, cruzados, etcétera, etcétera, etcétera. Existen múltiples conceptualizaciones de lo que es una aleatorización. Entonces entendamos que el cuasi-experimento no tiene aleatorización. Hasta ahí moriría. Porque realmente son las dos caras de una moneda que se puede ver mucho en términos de efectividad comparativa o con grupo control. ¿Y por qué creen que le doy un especial interés a los estudios que tienen grupo control? ¿Por qué? Porque va a haber una comparación. ¿Por qué te interesa una comparación? Imagínate que estás en tu práctica clínica y yo soy un vendedor de una farmacéutica, doctora, tengo este medicamento. Mire, si usted lo administra mañana, lleva a Cancún. ¿Ok? Pero más que las regalías, ¿qué te va a interesar demostrar con ese medicamento? Pero desde la pregunta del control, ¿no te va a interesar que lo que yo te estoy dando al menos sea mejor o más seguro de lo que tú actualmente estás brindando? Entonces, es la importancia de comparar. ¿Okay? Recuerden que se parte de múltiples hipótesis, pero algo muy importante en toma de decisiones médicas es saber a qué nivel o de qué forma estamos tomando la decisión, no a qué nivel, de qué forma, o qué es lo que me interesa yo contrastar. Muchas veces en medicina lo que nos interesa es tratar de demostrar o tratar de tomar una decisión tomando de referencia el hecho de que lo que yo estoy administrando ahora es mejor, al menos, porque siempre partimos, vuelvo a repetir, de la premisa de lo que es mejor o no es peor, o que genera menos daños que lo que actualmente estoy dando. Si actualmente, imaginemos épocas recónditas del medioevo, ¿no? Si hubieran existido estas concentraciones complejas, si actualmente es no darles nada, porque antes no había nada, ¿será mejor darle esto ahora? Y en la construcción de la medicina, ¿será mejor siempre dar esto de lo que actualmente se brinda? Porque actualmente hay muy pocas intervenciones o muy pocos escenarios, no es muy pocos, hay escenarios, pero no son los comunes, donde ya no hay una intervención plantada. Quizás escenarios, porque hay muy pocas enfermedades nuevas, ¿ok? Pero hay muchos escenarios clínicos que son muy específicos. En esos escenarios sí a veces se conceptualiza el hecho de evasión terapéutico, pero actualmente lo que nos interesa, tanto a nivel clínico, individual, que van a hacer lo que ustedes hagan constantemente. Soy cardiólogo, actualmente le estoy dando losartán, ¿qué más hay? Losartán, lo que más que le demos un sartán de último modelo y viene un nuevo experimento en el mundo y yo ya actualmente como cardiólogo quiero tenerlo, ¿no? Caray, que por eso estamos tan atrasados, que no entra, que esto que lo otro, si ya lo están experimentando, me ido a mi congresito ahí en Punta Cana y me han metido un montón de cosas, me han venido con mi bolsita de ese medicamento y no me puedo dar acá, no puedo tener mi bolo para el próximo año irme a otro congreso parado. Pero no esperamos el hecho de interpretar realmente de que ese medicamento es mejor que otro. La comparación es importante.
nivel individual y a nivel de salud pública, porque nos interesa muchas veces recelar la decisión de poder administrar un nuevo medicamento. Ahora hablemos de lo que es el preexperimento, porque si hablamos del preexperimento, enfoquémoslo como el experimento que es. Experimento es en humanos, pero no tiene grupo control y por ende no tiene aleatorización. ¿Cómo algo que no tiene grupo control se va a aleatorizar? Si no hay dos grupos a los cuales mandar a las personas. Entonces, es un experimento que se hace en humanos. Es el típico ESE, es el ensayo clínico a secas, sin apellido. Ensayo clínico aleatorizado, el verdadero. El cuasi no tiene un nombre tal cual, se lo engloba muchas veces en algunas taxonomías solo como parte de la familia de los estudios no randomizados. Ni siquiera se le dice experimentos no randomizados, sino que estudios no randomizados. Pero el preexperimento es muy interesante, porque es este tipo de estudios, y ahora vamos a ver, ¿no? Porque creo que se los dejé en la práctica. ¿Ok? Es el experimento más básico. Es el experimento donde, este experimento porque yo los agarro a todos ustedes y les voy a, por ejemplo, dar un medicamento, y lo único que voy a hacer es esperar a que el hecho de que yo arbitrariamente les dé ese medicamento, por ejemplo, mañana, genere un efecto, qué sé yo, el 80% se morirá, ¿no? Y el 20% quedará vivo. Entonces, la idea es que yo simplemente hago el experimento porque tengo la capacidad de brindar la intervención y espero ver el resultado, sin ningún grupo. No permite establecer relaciones causales sólidas porque el hecho de que tenga un grupo control, salud, no permite controlar factores de confusión. Recuerden que el hecho de que haya un grupo control o que haya una estimación comparativa del efecto me permite saber qué cosas pueden modificarlo. Se usa como primeros acercamientos para evaluar intervenciones. Y hay ciertas intervenciones donde no van a encontrar otro tipo de experimento porque o no es ético o no es lógico hacerlo. El ejemplo clave son esos estudios pre-test, post-test. Por ejemplo, experimentos a nivel de medicina o a nivel biomédico de este tipo existen. Sí, vamos a ver un ejemplo, pero quiero que entiendan que es un ejemplo muy común a nivel de ciencias sociales. Y como la medicina también es una ciencia que tiene un componente social, es un tipo de experimento que se ve mucho o que también se puede ver cuando se administran intervenciones, por ejemplo, educativas. ¿Ok? Ustedes van a ver que hay muchas tesis donde los tesistas agarran y dicen, oye, voy a agarrar un grupo de mamitas de una cosa, voy a aplicarles una estrategia educativa, ¿no? Y a veces no entienden que el hecho de que tú le estés dando una nueva intervención educativa es hacer un experimento, ¿ok? Y voy a ver si después mejora, qué sé yo, sus conocimientos, sus actitudes, sus prácticas, su satisfacción, su percepción, etcétera, 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 resultados que yo quisiera medir. Se da mucho, ustedes por ahí, unos años van a querer cacholearse asesorando tesis de otras carreras. Si comienzan por tesis, ¿no? Por lo menos. Y les va a llegar ahí un alumno de psicología que les va a mandar, o un alumno de nutrición. Sí, mira, que yo estoy agarrando y estoy haciendo esto porque quiero enseñar a comer manzanas. Y agarran su estudio y lo están planteando como sea, porque no conceptualizan el hecho de que están haciendo, ni siquiera saben qué es lo que están haciendo. Es como lo que les contaba hace unos meses, ¿no? Que antes hacían muchos casos y controles en medicina y ni siquiera sabían configurar bien un grupo control y generaba preocupación. Ahora, no solamente, y esto de acá ya los dos primeros años hemos conversado, el alto riesgo y las confusoras también, confundidas. Mi alumno, perdón, es que esto las han hecho mis alumnos. Son variables confusoras. Bueno, no permiten la relación concepto confiable. Y vamos a ver este estudio. ¿Lo pueden abrir, por favor? Vean, es importante repasarlo. Creo que es el estudio también que les estamos compartiendo en la práctica para que entiendan un ejemplo diferente de lo que es un estudio preexperimental. Preexperimento o pseudoexperimento. Antes se utilizaba mucho el término pseudoexperimento. ¿Okay? El preexperimento es importante. Hace 2 años nos llegó una solicitud del INCOR de
cardiólogos intervencionistas pediátricos, ¿ok? Nos llegó una solicitud de licor de los cardiólogos intervencionistas pediátricos porque en niños que tenían enfermedades cardiovasculares congénitas de tipo cianóticas, por ejemplo una tetralogía de Fallot, etcétera, que tenían muy pocas chances pues, de llegar a una etapa adolescente y adulta vivos, había la necesidad de mejorar la incorporación de dispositivos médicos. Actualmente esos chicos lo que se les hace son tres cosas. Bueno, en términos valvular se les hace una sola cosa, o se les hacía, ¿no? Tenían que hacer una intervención muchas veces a corazón abierto para un reemplazo valvular de origen bovino o de origen porcino, ¿no? Cirugía cardíaca abierta actualmente ya no es el pilar de la cardiología moderna. La cardiología moderna se enfoca más en las intervenciones conservadoras no invasivas, dentro de las cuales el cateterismo es un pilar fundamental actualmente en la cardiología, ¿sí? Entonces existió o existe diversas configuraciones de prótesis valvulares. Son prótesis valvulares. Recordemos que ustedes van a encontrar en dispositivos biomédicos, no solamente en fármacos. Fármacos son quizás el 60% de la industria o el 50 y tantos por ciento de la industria, pero hay un gran porcentaje de la industria que se dedica a dispositivos biomédicos, a la innovación médica. Hay muchos médicos que hacen innovación médica en el Perú, también generan patentes y dispositivos relacionados. La cosa es que este catéter era el que exigían tener los cardiólogos pediátricos intervencionistas porque en teoría generaba mejores resultados. ¿Por qué? Porque tenía una composición o una arquitectura metálica diferente, porque tenía una arquitectura biológica mucho más compatible con lo que es un ser humano, y en teoría la estructura o la forma en la cual se podía administrar por forma de cateterismo era muy práctica y muy conveniente. Imagínense, meten por la femoral para el niño, sí, por la femoral. Están niños, llegan acá al inferior, ingresan a la válvula pulmonar, porque es pulmonar, dejan el dispositivo, se abre como si se abriera una rosa, y solamente por el tema de presiones encaja y reemplaza completamente todo el lecho valvular. No es una maravilla, pero costaba mucho, ahí teníamos que incorporarlo a esa salud. Entonces hicimos una evaluación, y para tomar esa decisión, el planteamiento de nuestra pregunta de investigación fue: ¿este catéter será mejor que la cirugía abierta? Porque es lo que hacían en niños. Y buscamos toda la evidencia y no encontramos un ensayo clínico aleatorizado que compare este catéter con cirugía abierta. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que no encontramos en la literatura un ensayo clínico aleatorizado, un experimento verdadero que compare este catéter con cirugía abierta? ¿Es muy caro? Puede que sea porque es muy caro. ¿Qué más? Pocos casos de tetralogía de Fallot, o sea, bien. Y no solo tetralogía de Fallot, todas las cardiopatía complejas cianóticas. Ya, tenía que ser en humano sí o sí. ¿Qué problema trae que sea en humano sí o sí? Porque esas dos intervenciones. Claro, es un concepto ético bastante fuerte. O sea, ¿cómo tú vas a agarrar a niñitos de 3 años y le vas a decir: a ver, señora, habitualmente le tenemos que poner un catéter de esta forma, pero quiere aceptar de que a su bebé le hagamos un cateterismo a probar si es que este otro catéter sirve o el que otra válvula sirve, ¿no? Entonces claro, podrías probarlo primero en un preclínico, ¿no? Si es preclínico para evaluar animales, pero digamos que esto ya pasó a lo preclínico porque se habrá probado en muchas cuestiones, ¿no? Y no necesariamente preclínico, porque acá hay un concepto interesante, que los resultados no necesariamente son netamente clínicos, sino también son resultados mecánicos, son resultados relacionados a conceptos biofísicos, porque tú tienes que demostrar que realmente mantiene una presión intracavitaria, una gradiente de presión adecuada, tienes que garantizar que hay un flujo laminar, etc. Tienes que cuantificar el efecto Guerrero en todas estas cuestiones. Eso es un tema interesante. La idea es que no era, o sea, entendimos que no íbamos a encontrar nunca un estudio de ese tipo. Entonces yo tenía dos decisiones, o tenía que tomar dos decisiones. Agarraba
y le respondía al instituto y le decía, mira, no hay evidencia que nos permita contrastar esto, por ende tu solicitud acaba en una conclusión de rechazo, no puedo comprarla para salud, a pesar de que costaba menos, por ahí también entiendes el sentir de los solicitantes. O empezamos a explorar otras opciones. Y llegamos con este estudio. Llegamos con este estudio, no, claro, hacemos una revisión sistemática para ver la evidencia y nos dimos cuenta que no había evidencia de cierto tipo. Entonces nos dimos con este estudio. Y este estudio, como ustedes ya lo están revisando, quizás hoy ya lo han visto, es un estudio preclínico. Es un estudio preexperimental. Es un estudio donde en una cohorte de pacientes de este tipo, obviamente, la ética no va en el hecho que lo puedas administrar o no, porque te pueden dar permisos. Pero no lo contrastaron, pero simplemente agarraron, no simplemente, sino agarraron un grupo de niños, adultos jóvenes también, porque actualmente en estas enfermedades hay muchos adultos jóvenes. Les implantaron el catéter y evaluaron al tiempo de seguimiento de meses cuáles son los efectos clínicos y también los efectos mecánicos del catéter, demostrando que el hecho de tener el catéter mediante un basal, como comparaba su compañera mencionaba, a un hecho posterior mejoraba o generaba una mejora en estos indicadores, porque también fue algo interesante de este estudio, cuantificó los efectos. En sí, el concepto de efectos adversos es un concepto que se aplica más para fármacos, ¿no? Pero acá se puede decir en términos quirúrgicos de procedimientos, se utilizan los términos de complicaciones. Complicaciones quirúrgicas, postquirúrgicas, de diferentes tipos. El hecho de las complicaciones quirúrgicas. Y con este estudio, creo que también incluyó otro más, sustentamos la adquisición en salud para este PULSTAR. Claro, lo que pasa es que a veces también nosotros cuando evaluamos ese tipo de cosas tenemos un poco el recelo de que son cuestiones muy de casas comerciales y demás. Creo que hay mucha corrupción en el tema de salud, pero entendemos también que hay una necesidad patente, ¿no?, de tener nuevos dispositivos de ese tipo. En conclusión, la decisión de incorporar o no este nuevo dispositivo no lo hicimos, como les comenté hace rato, tomando un estudio de referencia de tal tipo para ver la parte comparativa, ¿no? Pero un poco también para que entiendan que los estudios, primero, las tomas de decisiones son variables, son flexibles o deben ser flexibles porque tienen que adaptarse a cada situación en particular. Y segundo, para que se den cuenta de que en ciertas condiciones, ciertos estudios son útiles para poder, no de forma concluyente, pero sí acercarnos a tener una toma de decisión adecuada. Quizás acá lo que se decidió fue incorporarlo por lo pronto. Obviamente es un dispositivo que está en estricta vigilancia, en estricta farmacovigilancia, porque tienen que estar constantemente evaluando a ver si acá en el Perú, pues imagínense, ya lo compramos y los niños se lo ponen y los niños mueren al año, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Será un problema del dispositivo? ¿Será un problema de quién lo está colocando, etcétera? Pero al menos se dio un pequeño paso al respecto. Ahora, entendamos entonces que existe este tipo de consideraciones. Vamos a ver los experimentos. Los experimentos obviamente se acercan. Antes yo tenía un problema con el término cuasi-experimento y el término pseudo-experimento, porque eso es otra terminología como les comentaba. Yo me acuerdo como que los cuasi-casi son experimentos, lo que les falta es un grupo control, como que, ¿qué hablo? Lo que les falta es la letralización. Y la idea es que la letralización entiendan que no siempre es factible de ser dada, ¿no?, por cuestiones éticas, logísticas o incluso cuestiones prácticas. ¿Okay? La idea acá es que hay un grupo control para evaluar, por ejemplo, la confusión, minimizar los sesgos, pero no existe la aleatorización. Vuelvo a repetir que la aleatorización lo que garantiza es la conclusión final o la interpretación de que el resultado se pueda deber al efecto. Sin embargo, en los casos de que esta no se brinde, la necesidad o la conclusión de que pueda realmente deberse al efecto del resultado se complejiza desde una perspectiva de análisis, porque el autor tiene que garantizarte que el efecto o no hay un efecto residual por otro tipo de factores que pudieran haber estado controlados.
Esta es una pequeña comparación gracias a ChatGPT, ¿ok? Donde básicamente ustedes van a darse cuenta que lo que importa es el tema de la percepción grupo. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poco el ensayo clínico y el ensayo clínico aleatorizado y cuáles son sus La diferencias. doctora es muy buena y no le dijo nada. Pero ahí le preguntó y la señora no sabía nada. Gracias. Gracias por tu comentario. Vamos a ver un poco el ensayo clínico y el aleatorizado. Como hemos visto, el ensayo clínico de la cabeza, experimento. El ensayo clínico de la cabeza, experimento. Sirve también para llegar a una conclusión en términos de qué? De eficacia y seguridad. Van a ver una construcción del concepto de beneficio que se sistematiza mucho en diversos términos. ¿Ok? Una construcción clásica en tema de gestión y toma de decisiones que lo sistematiza en efectividad, eficacia y eficiencia. ¿Ok? Y equidad al final. Nosotros hicimos, de ahí se lo voy a compartir, hicimos una pequeña publicación hace unos años, un poco explicar ese tipo de conceptos y ver su enfoque de la perspectiva de aplicación de la evidencia. Entendamos que eficacia es beneficio y seguridad es daños. ¿Ok? Entendamos que el término eficacia es un término que refleja el concepto de beneficio en un entorno ideal. Entorno ideal, el experimento siempre es ideal. ¿Por qué es ideal? ¿Porque es lo mejor? No, no es ideal porque es lo mejor. Es ideal porque es muy estricto. Tú tienes cierto tipo de pacientes con ciertas características y en ese solo tipo de pacientes tú vas a evaluar la intervención. Por ende, hay una gran limitación del ensayo clínico aleatorizado, lo que estoy adelantando. Que al ser muy ideal, posiblemente tengas mucha duda inicial en que su efecto se pueda ver realmente reflejado en el mundo real. Por eso también esta gran división de tipos de estudios del mundo ideal versus estudios del mundo real, el real world data, que básicamente son todos los estudios no randomizados, porque la randomización es buena, pero a la vez trae ciertas limitaciones. Y el ensayo clínico aleatorizado, aleatorización, asignadas al azar. La probabilidad de que alguien acabe en un grupo se debe al azar. ¿Ok? ¿Tú puedes cuantificar el azar? No. Pero siempre recuerden que hay un error al momento de hacer cualquier cosa, así sea un 0.001%. La idea es que tú estás garantizando que el error de llevar a una persona de un grupo a otro no sea un error tuyo, ¿okay? Es un error debido a cualquier cuestión diferente a una cuestión arbitraria. Donde se reciben diferentes intervenciones, hay un grupo control y sirve para eso, ya sea biomédico. Vamos a ver esto de forma muy puntual. Recordarán esto que hablamos la semana pasada. Creo que con esto acaba la clase. A ver. Vamos a acabar la clase con esto. Porque en la siguiente clase vamos a ver hipótesis. Esto es pregunta en todo lado. Así que de toda la clase quizás 3 cosas son importantes. Lo otro era para llenar la hora. Pero esto de acá sí les va a venir en todo nivel. Ahora, para los que son prácticos, ¿no? Para los que quieren irse al MIR, al bueno, es Estados Unidos o cualquier cosa, esto les va a venir. Y traten de memorizárselo. Si hay una cosa que sí me interesa que se lleven, esto de acá se repite en EPI, se repite en salud pública y se repite en diseño. Entendamos la conceptualización, hasta acá ya la entendemos, ¿cierto? Que existe una etapa clínica que no necesariamente es con animales, ya lo sabemos, esa es una captura bastante clásica, ¿no? Hasta acá ya la entendemos. ¿Cuál es el objetivo del estudio preclínico? Ya, garantizar ¿qué dices al inicio? No, dije transmutación. Ya, ok, escuché eficacia no, acá no sale eficacia. Acá sale simplemente demostrar que la molécula tiene un papel, cumple un rol. Planteas o sustentas tu hipótesis. Si mi rol es, oye, la molécula actúa inhibiendo el receptor qué sé yo, de tirosinquinasa, yo acá estoy demostrando de que sí, en un cultivo celular, en un
estudio en sílico, sí, estoy demostrando que realmente lo bloquea, no impide que pasen ciertas moléculas. Lo hago en animalitos, sí, mira, estoy demostrándote de que si yo administro esto al animalito, no lo estoy perjudicando, porque acá lo que se empieza a evaluar en las primeras etapas, para que se hagan una idea, es que la cosa al menos no mate, ¿no? No demuestras en sí o no puedes dar una conclusión inicial de beneficio. Y por esta hipótesis, yo tengo una autorización y paso a humanos. ¿Ok? En el ensayo clínico, a partir de la etapa 1, estás en humanos. ¿Cuál es el objetivo de la etapa 1? Primero tienen que aprenderse 2 o 3 características. Y eso se anota. Se hacen personas sanas. Se hacen personas sanas. El objetivo es llegar a una dosis que no sea tóxica. ¿Ok? Llegaron todos ustedes están sanos, hoy estoy probando una nueva droga, que es un nuevo antihistamínico, y vamos a darles a ustedes el medicamento, ¿no? Son 40, 50 personas, vamos a demostrar que en esas 40, 50 personas el medicamento no es tóxico. Entienden la lógica, no quiero demostrar que el medicamento es bueno, quiero demostrar que no es tóxico, quiero demostrar que en esas 50 personas las dosis que estoy dándoles son tolerables. ¿Ok? Puedo probar diferentes dosis. Sí, 10 miligramos, 20 miligramos, a los 25 miligramos empiezo a ver un efecto que no es adecuado, un efecto secundario. Ok, estoy regulando mis dosis. ¿Ok? El objetivo de la etapa 1 en personas sanas, en poca cantidad, es evaluar efectos tóxicos, es evaluar cuál es la tolerancia al fármaco. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Tú demuestras que el medicamento no es tóxico o tiene un rango de toxicidad aceptable en personas sanas. Ahora sí pasamos en la etapa 2 a personas enfermas. A partir de la etapa 2, yo empiezo ya a hablar de mi intención de evidenciar beneficios. ¿Ok? Beneficios. A partir de la etapa 2, yo quiero empezar a explorar beneficios no concluyentes. Un estudio fase 2 nunca te da beneficios concluyentes, pero a la vez también te fuerza a corroborar esos datos de toxicidad en una persona enferma. Entonces, 3 cosas importantes en la etapa 2. Es en personas ya enfermas, es en una cantidad que aún es pequeña, empieza a explorar algunos datos de beneficio, pero se enfoca en evaluar, aquí sí, las dosificaciones que pueden brindarse para el medicamento. ¿Ok? Entonces, etapa 2, enfermos, poca cantidad, dosificaciones, y empiezo a explorar beneficios. Entonces, si yo me leo un estudio fase 2 ahora, ¿puedo concluir con que el medicamento es eficaz? No pudiera de forma completamente clara. A no ser que sea una droga muy buena y te genere pues, datos de beneficio totalmente resaltantes, o estemos en una situación donde nos pueda premiar esto. Durante pandemia tomamos muchas decisiones estudiando estudios fase 2, porque, a ver, hasta esperar un fase 3, un añito más, podían morir miles de personas, por ejemplo, ¿no? Las vacunas se empezaron a probar rápidamente en fase 3 por ciertas cuestiones, pero desde la fase 2 ya tenían resultados provisorios y empezaban a ser aceptables o aceptadas en la sociedad. Otra cosa que pasó en pandemia fue que a nivel de etapa 2, cuando ya empezaron a tener resultados, la FDA, la EMA empezaron a aperturar rapidísimo las autorizaciones para que empiecen a haber muchos más estudios multicéntricos y se pueda distribuir todas estas vacunas. Así que no hay que minimizar el impacto de un fase 2. Actualmente en el mundo hay muchas drogas en fase 2. Cosas que suceden de forma radical en fase 2. La droga no sirve para nada. Oye, ¿sabes qué? Pasó una etapa preclínica, en pacientes sanos todo chévere, paso una etapa 2 y empiezo a ver, por ejemplo, que los pacientes enfermos se mueren más. Sucede mucho. De casi todas las drogas, muy pocas pasan también la valla de una etapa 2. Y como muy pocas pasan la etapa preclínica, muy pocas demuestran ciertas cuestiones en etapa 2. Pasan varias cosas, o puede ser que la droga se descarte completamente, o empiecen a utilizarle o a verle otros usos, ¿no? Porque es un tema también de
de cuestiones muy lucrativas, ¿no? Una vez que la droga en pocas personas se determina la dosis, se corrobora la seguridad, se empieza a ver atisbos de beneficio, yo digo, voy a pasar a una etapa fase 3. ¿Ok? La fase 3 es el conocido o es la más conocida como experimento real, el verdadero. ¿Okay? La etapa 3 en un ensayo clínico aleatorizado es la que nos tiene que interesar, digamos, para cuestiones prácticas. Cuando ustedes lean ensayo clínico aleatorizado, fase 3, entiendan que ya está en la etapa en la cual ese resultado realmente me va a dar luces sobre el real beneficio y daño de esta droga. Ojo, estamos hablando solo en términos de nombres, porque luego ya en lectura crítica van a ver que no necesariamente porque se llame ensayo clínico aleatorizado fase 3 quiere decir que esté bien hecho. Entonces, entiendan de forma perspectiva, o de forma, o sea, desde esta perspectiva. Si el ensayo clínico está bien hecho y es un ensayo clínico aleatorizado fase 3, estoy en un momento en el cual yo puedo sí decir de que el beneficio y el daño es patente. Se hace entonces en fase 3, ya para concluir, en muchas personas. A pesar de que es complicado, el objetivo es tener una gran población para demostrar cuestiones, no solamente de mejorar la potencia estadística, sino también se busca hacerlo multicentro en muchos lugares para garantizar que cuestiones como por ejemplo la raza no impactan en este tipo de administración de drogas. Su objetivo ya es demostrar eficacia y seguridad, pero acá viene la palabra clave, a corto plazo. Porque los ensayos no son perpetuos, los ensayos clínicos fase 3 no son perpetuos, los experimentos son muy costosos. Habitualmente se hacen en ciertos rangos de tiempo. ¿Qué rangos de tiempo, doctor? Dependiendo del resultado que quieras evaluar. Si quieres evaluar, por ejemplo, una sobrevida global, una supervivencia en una droga para un cáncer metastásico, por ejemplo, o no, un metastásico es más corto, ¿no? Porque en teoría la metástasis depende de la severidad, acorta el tiempo estimado de vida del paciente. En un escenario adyuvante, por ejemplo, o en etapas iniciales de una enfermedad oncológica, tú quieres ver cuántos mueren, no lo vas a evaluar a los 6 meses, ¿no? Porque seguramente a los 6 meses va a haber 100% de supervivientes, ¿no? Quizás lo quieras evaluar a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años. Y ese tipo de cuestiones a veces limitan también los procesos en los cuales entendemos cómo va yendo la droga, ¿no? Que una droga a los 2 años te genere un estimado, por ejemplo, de supervivencia buena, no quiere decir que eso se vaya a reflejar a los 10 años. Entonces, la idea acá es manejar siempre esos conceptos. La idea es que es a corto plazo. Así sea 10 años es muy corto tiempo, ¿no? Porque no es la totalidad de vida de una persona, por ejemplo. Pero cuando pasamos la etapa 3, ya, digamos, hasta la etapa 3 muere lo que es el ensayo clínico aleatorizado. Hasta acá muere lo que hemos visto en la clase, ¿ok? Llegamos a que con estudios en etapa 3 se dan los registros. En el Perú, viene una droga, por ejemplo, del extranjero, tiene su ensayo clínico, ¿a quién toca la puerta? Le toca la puerta a la DIGEMIT, ¿no? Que querían cambiarle el nombre, ¿no? Porque ahora acá todo se soluciona cambiando el nombre, pero sigue siendo la DIGEMIT, le toca la puerta, la DIGEMIT evalúa esa información y ¿qué te da? Un registro sanitario. ¿Qué te da? Un permiso de ¿qué? De comercialización. Todas las drogas que ven en las boticas tienen registro sanitario. Si no tienen registro sanitario, no están aprobadas por DIGEMIT, o no tienen un registro sanitario, no pueden ser comercializadas. Por eso a veces hay muchos problemas, ustedes escuchan, ¿no? No, me tuve que ir a Estados Unidos para comprar la droga de la mamita, porque acá en Perú no la venden. Puede ser por estas cosas también. Obviamente la DIGEMIT y todas las instituciones internacionales te piden un mínimo de garantía de que la droga tenga un beneficio, un daño en gran cantidad de personas. ¿Qué esperan? El ensayo clínico fase 3, ¿no? Y cuando ya está en comercialización, ¿qué hace la farmacéutica? ¿O qué tiene que hacer la farmacéutica? ¿O qué tienen que hacer los estados? Tienen que hacer una constante farmacovigilancia. ¿Esto qué es, doctor? Cuando esto ya está en el mercado, miles de personas la consumen, tengo que hacer una farmacovigilancia, tengo que empezar a explorar. Obviamente eso ya no es un experimento, entonces empiezo a ver en las personas
si realmente el efecto se corrobora. Quizás, si en 5 años el experimento me dio 5% de efectos adversos, oye, estoy viendo en 10 años en el mundo real y no es chistoso, o sea, que hay 30% como que va medio mal tu droga cuando ya está en el mercado, ¿no? Esta etapa de post-aprobación que se hace específicamente por cuestiones de seguridad. ¿Cuál es la etapa donde se hace un seguimiento prolongado de eventos adversos de una droga? Es en la etapa 4, ¿ok? Que habitualmente no tiene un diseño experimental, a pesar de que esté dentro del concepto de etapa de los ensayos clínicos, no tiene un diseño experimental, tiene habitualmente un diseño de cohorte prospectiva, porque aquí pues no le está dando las herramientas a las personas. Así que eso es un poco de las salvedades. El objetivo acá es, bajo una estricta farmacovigilancia, esperar la notificación de eventos adversos, que es básicamente lo que se hace, ¿no? Por eso ustedes ven en algunas ocasiones, creo que hace unos meses salió midrinato con algo, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo del suero fisiológico, ¿no? O sea, es una expresión no tan estricta, o no fue tan estricta lamentablemente, pero en teoría todos los medicamentos están en vigilancia para evidenciar estos eventos adversos y poder hacer notificaciones que puedan llevar a cambiar la regulación, eliminar permisos o sanciones respectivas como tenemos. Así que esto de acá, por favor, memorícenselo, algunas cosas cambian, van a ver que esto lo tienen planteado en todos sus resúmenes y con esto ya vamos a culminar, ¿no? Esto lo vamos a repasar la siguiente semana. Ya se lo hemos repetido y eso sería todo, chicos. Vamos a tomar la asistencia para que